Vamos a comenzar, por favor, el día de hoy. Vamos a avanzar el tema fundamentos básicos de perforación, una pequeña introducción de esta parte, bien, para que tengan esos conceptos necesarios para fluidos de perforación. Entonces, el objetivo de esta unidad es conocer las nociones básicas de perforación en los distintos segmentos que lo integran. Cuando hablamos de segmentos, nos estamos refiriendo a todas las empresas que podrían operar en la perforación de un pozo y que podrían generar servicios en todo caso. Podemos tener empresas de fluidos de perforación, cementación de pozos, registros eléctricos, bien, y todo ello. Silenciarlos, ahora sí. Ahora, en esta parte, cuando comenzamos en la etapa de perforación, primeramente tenemos que ir a un segmento que es la etapa de exploración. En la etapa de exploración, que es primeramente tenemos que saber en qué zona vamos a perforar un pozo. Bien, para ello entonces es la etapa de descubrimiento. Significa que vamos a ir a un lugar, vamos a realizar algunos estudios geológicos, estudios gravimétricos, y con esos estudios entonces vamos a determinar en una zona que podríamos tener un sistema petrolero. Eso significa entonces que vamos a poder tener unas trampas, vamos a tener un reservorio, bien, vamos a tener algún tipo de falla que me genere un sello, bien, y que evite la migración del hidrocarburo. Una vez que ya tenemos ese reservorio y que está considerado como un sistema petrolero, entonces empezamos a ver si realmente hay hidrocarburo ahí. Y el primer indicio para poder saber que hay hidrocarburo es perforar un pozo. Entonces aquí donde empezamos a perforar y se lo denomina el pozo X1, comúnmente se le da esa sigla. Una vez que ese pozo X1 me dio productor, entonces ya empezamos a delimitar el campo. Vamos a perforar un pozo X2, un pozo X3 y vamos a ver cuál es el límite de ese reservorio, hasta qué zona podría abarcar ese hidrocarburo. Luego de ahí, ya vamos a, una vez que ya sea hasta ese tamaño, el tamaño, mejor dicho, de nuestro reservorio, entonces empezamos a producirlo. Y al producirlo, vean ustedes que tiene esta etapa de acá, vendría a ser la evaluación primeramente, como les mencionaba. Vamos a ver entonces cuál es la magnitud de ese campo. Cuando ya lleguen a reserva 3, el ingeniero Corcos les va a enseñar a medir el radio de drenaje, que la producción de un pozo no afecta a la producción del otro pozo, cuando se está dando la etapa del desarrollo del campo. Entonces, todo esto se da en esta parte, la etapa de desarrollo, y eso implica que lo que vamos a tener acá va a referirse entre 1 y 5 años, esa etapa de desarrollo. La etapa de producción, entonces ya vamos a ir explotando el hidrocarburo y va a estar entre 15 a 30 años, dependiendo de la magnitud de este reservorio, hasta que llegue la etapa de abandono, en el cual me dice que ya no tenemos hidrocarburos, ¿bien? O sacar más hidrocarburos me va a salir más caro, ¿bien? De lo que tenemos ahí, ¿bien? De la cantidad que se tiene, es mejor dejarlo ahí, que se quede el hidrocarburo remanente, podríamos decirlo. Y entonces vamos a abandonar el pozo, en el cual vamos a tener que colocar tapones de cemento, hay una legislación para ello, y dejar ese pozo entonces que esté sin operar. Bien, ese vendría a ser entonces donde nosotros nos vamos a enfocar en este caso, es en la etapa de exploración, cuando vamos a perforar un pozo. Bien, para ello entonces quiero que tengan en cuenta o tengan el conocimiento claro de perforar un pozo, que lo vamos a ver. Métodos de perforación y extracción del petróleo y del gas. Según donde se encuentre alojado, hay 3 métodos para alcanzar y extraer el gas y el petróleo ubicado en el subsuelo: convencional, no convencional y offshore. Método convencional. Se monta una estación offshore. Muy bien, en esta parte, vean ustedes, me dice que cuando vamos a perforar un pozo hay 3 métodos, uno que es el método convencional, el otro método que es no convencional y el método offshore. Entonces, lo principal, tenemos que saber a qué se refiere cada uno de esos métodos. El primer método convencional es lo que nosotros realizamos aquí en Bolivia, que vamos y descubrimos un reservorio, una arenisca comúnmente, o una zona altamente fracturada, en el cual está albergando el hidrocarburo. El método no convencional, de igual manera, es la misma perforación de un pozo, pero en este caso ya el hidrocarburo no se encuentra en una arenisca o no se encuentra en esas zonas porosas, vamos a decirlo. Si no, nos vamos a encontrar en un lugar
o mejor dicho, que tiene baja permeabilidad, que se los conoce como shale. Por eso hay shale oil o shale gas, ¿bien? Que es más que todo en esos tipos de reservorios. Y el otro método es el método offshore, que lo dice acá, que lo menciona, es la perforación costa afuera, que en este caso ya tenemos una profundidad del mar, que vamos a tener que considerar incluso en el diseño de perforación del pozo. Bien. Método convencional. Se monta una estructura metálica en forma de torre, cuyo principal objetivo es bajar y subir el equipo de perforación. Un tambor enrolla y desenrolla el cable de acero de donde pende la sarta de perforación. La mesa de rotación transmite la fuerza del motor a la sarta de perforación. Un sistema de lodos prepara, almacena, bombea, inyecta y hace circular permanentemente un lodo de perforación por el pozo. Para perforar la roca, se utiliza una broca o trépano. A medida de que el trépano avanza, se inyecta por la tubería el lodo, que da consistencia a las paredes del pozo y lubrica y enfría la broca. Ahí nos encontramos nosotros, ahí vamos a tener un fluido de perforación. Vean ustedes que es agua, arcilla y aditivos químicos en muy baja proporción, me menciona acá. Y entonces el fluido de perforación ingresa por medio de las tuberías de perforación, sale por las boquillas del trépano y sale por, o migra por el espacio anular, en el cual va a tener distintas funciones cuando salga por el espacio anular. Entre las principales es limpiar este espacio, bien, para evitar que la densidad equivalente de circulación incremente y nos pueda generar una fractura. Además, arrastra por el espacio anular hacia la superficie todos los fragmentos de roca cortados por el trépano. El trépano va perforando y se va añadiendo barras de sondeo de 9,45 metros de longitud. Mientras avanza la perforación, se va colocando la tubería de revestimiento del pozo o casing para evitar que las paredes se derrumben y para aislar las napas de agua. Vean ustedes, acá me menciona entonces que a medida que vamos perforando, la formación puede convertirse inestable, puede caerse por la profundidad que estamos generando. Entonces, por ello que vamos a tener que colocar revestidores o vamos a tener que colocar cañerías. Tenemos una cañería conductora, una cañería superficial, una cañería intermedia y una cañería de producción. Pero para poder generar integridad en cada una de estas cañerías, lo que nosotros requerimos es de una lechada de cemento. Y ese cemento va a generar la adherencia necesaria entre la formación y este tubular, que es la cañería, para generar esa integridad. Bien, y de esa manera, a medida que perforemos, no tengamos problemas operacionales, que es lo que queremos evitar en este caso. Ingeniero, ¿sale por la boquilla? Sí, adelante. Adelante, por favor. ¿Cuál es su consulta? Entra por las tuberías de perforación y sale por las boquillas. ¿De qué más era? Ingresa por las tuberías de perforación por medio del top drive. Bien, voy a mostrarle una imagen más adelante. Viene por esta parte, sale por estas boquillas del trépano, ¿bien? Y viene por el espacio anular, sale luego por todo el espacio anular, va a pasar los preventores y va a salir hasta por la línea de flujo a un equipo control de sólidos. Bien, en este momento vamos a ver el video que va a mostrarnos ese circuito una vez que sale por las boquillas del trépano. Bien. Cemento por el interior del tubo. La presión hace que el cemento suba por el espacio anular y se fije entre las paredes externas del tubo y la roca. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Cuando la presión del reservorio empieza a ceder y ya no fluye por la tubería hacia la superficie, se coloca una bomba de extracción. Ya en la superficie, el petróleo y el gas son separados y almacenados en contenedores especiales hasta ser transportados a una refinería o distribuidos por ductos. Método no convencional. Este vendría a ser el segundo método, por favor. Más adelante les explico todo ese circuito. Hay una parte muy sencilla que coloqué acá para que puedan entender todo el circuito del fluido de perforación. No se preocupen, más adelante lo vamos a ver. Desde las bombas o desde las piletas hasta el equipo control de sólido. Bien, más adelante lo vamos a ver. Ahora, este vendría a ser el método no convencional. Los conceptos son muy sencillos, por favor. Tienen que tratar de comprenderlos, tanto el método
convencional, que es el que nosotros realizamos aquí en Bolivia. Ahora, el método no convencional es casi lo mismo, simplemente la diferencia es que vamos a perforar otro tipo de reservorio en este caso, en el cual no tiene porosidad y tiene muy baja permeabilidad. Entonces, en ese caso, el hidrocarburo no puede salir por sus propios medios hasta superficie. Ahí tenemos que realizar un trabajo adicional al que realizamos en el método convencional. Bien, lo vamos a ver en este momento. El método se utiliza cuando la formación geológica o roca presenta volúmenes de hidrocarburos aislados entre sí o muy poco comunicados. El proceso de perforación es igual al convencional. Desde la superficie, una torre perfora con un trépano el terreno hasta llegar a la roca. Las paredes del pozo se protegen por completo con tuberías de acero denominadas casing y capas de cemento. A la altura de los acuíferos se coloca un múltiple encamisado formado por varias capas de... Vean ustedes, es el mismo, simplemente colocamos las cañerías de revestimiento, conductor, superficie, intermedio y de producción. Lo mismo hasta el momento. Tubos de acero y cemento. Una vez alcanzada la formación geológica objetivo, que puede ser una roca generadora llamada shale, se realiza la estimulación. Vean ustedes, en el anterior caso nosotros vimos que esta roca reservorio era una arenisca o una zona altamente fracturada o que tiene microfracturas. En ese caso tenemos porosidad y tenemos permeabilidad, pero cuando tenemos una roca, en este caso generadora, que es aquella donde se generó el hidrocarburo, como ser en este caso en Bolivia la formación Los Monos, o en Argentina que es Vaca Muerta, se la conoce esa formación, shale. Ven ustedes que aquí tenemos reservorios que están aislados, ¿bien? Y que para que pueda explotarse, este hidrocarburo no va a ir fácilmente por nuestra tubería. Nosotros tenemos que generar un canal para que el hidrocarburo mismo se conecte y pueda salir hasta superficie. A eso se lo llama estimulación, que lo vamos a ver en este instante. Mediante un punzón eléctrico se abren espacios a través de la tubería de acero y del cemento en el fondo del pozo. Se bombea el fluido compuesto por agua, arena y aditivos a alta presión. Vean ustedes, esto es lo que sucede en un reservorio no convencional. Como no hay permeabilidad, el hidrocarburo no puede ir fácilmente hacia nuestro pozo, que es acá, donde queremos que vaya. Entonces lo que vamos a hacer es mandar a presión un fluido que tiene unos aditivos especiales, que tiene arena incluso, que se los bombea, genera las fracturas, y esa arena viene y se incrusta acá para que una vez que la presión disminuya, la arena se quede por estos canales y no se vuelva a cerrar estos canales que generamos. Bien, de esa manera ya estamos induciendo o generando permeabilidad, una permeabilidad artificial. Generando vías en la roca de micrones de espesor que funcionan como canales hidráulicos. El hidrocarburo comienza a fluir por los canales microscópicos que quedaron abiertos. La presión natural empuja el hidrocarburo hacia la superficie. Método offshore. Cuando el hidrocarburo está alojado en cuencas marinas, su exploración y producción se lleva a cabo mediante plataformas o buques de perforación, dependiendo de la profundidad del agua y de la lejanía de la costa. Las plataformas fijas o jacket son estructuras de perfiles tubulares de acero que presentan de 4 a 8 patas deformables para conseguir la estabilidad frente a las olas. Van fijas al lecho marino. Las plataformas autoelevables o jack-up pueden bajar o subir la plataforma por medio de poderosos gatos. Las patas se apoyan en el lecho marino y pueden ser elevadas hasta hacer flotar a la plataforma para su traslado. Las plataformas de tirantes o TLP son un sistema flexible en la dirección del oleaje, lo que permite la disipación de la energía del mar y reduce los riesgos estructurales manteniendo la plataforma sobre la ubicación deseada. Las plataformas semisumergibles son remolcadas hasta el sitio de perforación. Algunas son capaces de autopropulsarse y flotan sobre enormes pontones. Están ancladas al fondo mediante cadenas o cables que la mantienen en posición sobre el pozo de sondeo. Las plataformas tipo spar tienen una cubierta soportada por un cilindro vertical de gran diámetro. Su centro de flotabilidad se encuentra muy por encima de su centro de gravedad, lo que las hace muy estables.
Los buques tipo drill ship son unidades de gran movilidad. Utilizan un sistema de anclas en mares poco profundos y un sistema de posición dinámica en aguas más profundas. Son útiles en áreas lejanas, puesto que necesitan un apoyo limitado. Las condiciones offshore de trabajo en las profundidades son extremas por las bajas temperaturas y las altas presiones, por lo que suelen emplearse robots para su construcción, fondeo y mantenimiento. Tanto en tierra como en mar, convencional o no convencional, estos métodos de perforación y extracción de hidrocarburos ayudan al desarrollo de los recursos energéticos que tiene. Muy bien, ahí mencionamos entonces y observamos los distintos métodos que podemos tener en la perforación de un pozo. Bien, ahora, ya que tenemos una base entonces, cómo se da la perforación, hay tres métodos en el cual el método convencional es aquel que nosotros realizamos aquí en Bolivia, porque la formación donde encontramos hidrocarburos comúnmente es la formación Huamampampa, la formación Santa Rosa, y la característica que tienen estos reservorios es que son areniscas, que tienen porosidad, que tienen permeabilidad. Bien, ahora vamos a ver entonces algunos aspectos para poder nosotros diseñar estos pozos. Bien, aspectos generales. Ahora, el diseño de perforación de pozos es un proceso sistemático y ordenado. Este proceso requiere que algunos aspectos se determinen antes que otros. Por ejemplo, la predicción de presiones de fracturamiento requiere que la presión de formación sea determinada previamente. ¿Qué significa esto de acá? Que para poder diseñar un pozo, para que yo pueda ver la profundidad de asentamiento, para que yo pueda saber el diámetro de cada una de las secciones que vamos a generar, entonces primeramente se requiere una información adicional. Es por eso que me menciona acá que es un proceso sistemático y que es ordenado. Primeramente tengo que partir de un punto y con esa información ir obteniendo lo demás. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces de la perforación? Como ya vimos en los videos, el objetivo de la perforación de un pozo es construir, vean ustedes, un pozo que sea útil. En pocas palabras, es un conducto desde el yacimiento hasta la superficie. Bien, entonces estamos construyendo un conducto desde superficie hasta el reservorio, el cual sea lo más sostenible y sea útil, que no tenga problemas a medida que se da la explotación. Bien, para ello ahora, para poder tener ese conducto, primeramente tenemos que tener seguridad, lo primordial, tenemos que cuidar primeramente la vida humana y luego tenemos que cuidar todos esos equipos que vamos a tener en la perforación, desde el taladro, desde las bombas, desde los equipos o las herramientas de servicio que vamos a tener. Bien, entonces, primeramente la seguridad, luego la ecología, cuidar el medio ambiente, se refiere en este caso, el costo mínimo. Bien, el costo mínimo, entonces cuando vamos a perforar un pozo, tenemos que tratar de que los precios o los costos de cada una de las empresas de servicio sean eficientes, pero también tengan un costo relativamente bajo. Bien, ustedes ya saben, todo se mueve con el dinero. Y por último, utilidad. Significa que tiene que ser útil, en pocas palabras. Bien, que si vamos a generar un conducto, el conducto tiene que servir, no tiene que tener pérdidas, no tiene que pasar nada en el caso. Aquí podemos ver entonces cómo se da ese diseño de perforación de un pozo. Tenemos distintas secciones, desde una cañería de 30 pulgadas, agujero de 26 pulgadas, vean ustedes, es prácticamente un pozo telescópico desde un diámetro mayor hasta un diámetro menor. Y vean ustedes, en el primer caso, el diámetro que es mayor, entonces vamos a requerir sacar una mayor cantidad de recortes. Para ello, nosotros tenemos que tener un fluido de perforación que sea muy viscoso, porque con la viscosidad es que vamos a limpiar los recortes. Bien, para cada uno de esos tramos, entonces vean ustedes que se diseña. Se tiene que conocer qué fluido vamos a utilizar, si es un lodo base agua, si es un lodo base aceite, si vamos a colocar algún aditivo químico que nos va a dar viscosidad, que nos va a controlar el pH, que nos va a controlar las pérdidas por filtración. Bien, y aquí lo menciona cada uno de ellos. Bien, lo vamos a ver a detalle desde la unidad 1 en este caso. Entonces, esta es muy importante, pregunta de examen, pregunta de taller igualmente. ¿Cuáles son las etapas para poder diseñar un pozo?
como les mencioné en la primera lámina de esta unidad, me dice que para que nosotros podamos diseñar un pozo, entonces es un proceso sistemático y es un proceso ordenado, me mencionó. ¿Qué significa ello? El primer paso es recopilar información disponible. Bien, esa información se refiere entonces a todo lo que tengamos de esa zona donde vamos a realizar la perforación del pozo. Luego es la predicción de presiones de formación y fractura, determinación de la profundidad de asentamiento de tuberías, selección de la geometría y trayectoria del pozo, vean ustedes, donde vamos a seleccionar entonces si va a ser un pozo vertical, si va a ser un pozo tipo J, bien, o tiene otro tipo de configuración respecto a su trayectoria. Luego vean ustedes que recién nos encontramos con un programa de fluidos de perforación. Entonces, para que yo pueda empezar a diseñar un lodo, vean ustedes qué requiero primeramente en la etapa de perforación. Necesito conocer toda la información disponible de la zona. Bien, necesito conocer presiones de formación y presiones de fractura. Luego necesito conocer la profundidad de asentamiento. Yo tengo que saber a qué profundidad vamos a colocar la cañería superficial, a qué profundidad vamos a colocar la cañería intermedia, la cañería de producción, bien, cuál es la profundidad o el intervalo de cada uno de ellos, cuáles son los diámetros de cañería, diámetro del agujero. Bien, aquí lo menciona eso, selección de esa geometría. Y con estos datos ya podemos nosotros partir y empezar a diseñar un fluido de perforación. Bien, luego, para el diseño del pozo, sigue el programa de barrenas. Tengo que saber si voy a ocupar un trépano PDC, un trépano tricónico, bien, un trépano híbrido. Bien, luego diseño de tuberías de revestimiento y programas de cementación. A eso se refiere entonces cuando vamos a diseñar las lechadas de cemento que van a ver ustedes más adelante en la siguiente materia. Se requiere, es prácticamente lo mismo que un fluido de perforación, simplemente que es un poco, se utilizan, mejor dicho, los mismos instrumentos, balanzas de lodo, casi el mismo, se utiliza también el reómetro, bien, pero hay otras propiedades adicionales que se le toma al cemento o a la lechada de cemento. Bien, luego tenemos acá diseño de las sartas de perforación, lo van a ver en perforación 2, cuando van a diseñar respecto a la tensión, respecto al colapso, respecto a la compresión de nuestras sartas. El programa hidráulico, vamos a verlo un poco acá en fluidos de perforación, pero esto lo van a profundizar en perforación 2 igualmente. Luego, selección del equipo de perforación, esto es muy importante, a medida que es más profundo el pozo, entonces el taladro o la torre de perforación va a tener más HP, se podría decir, va a tener 2000 HP, 3000 HP, más potencia en pocas palabras. Luego están los tiempos estimados de perforación, que se refiere prácticamente al primer tramo, cuántos días me va a demorar. Luego el segundo tramo, el tercer tramo, teniendo en cuenta toda esa información que recopilamos anteriormente. Y por último, los costos de perforación. Bien. Ahora, vamos a ver solamente los puntos que nos van a interesar más que todo a nosotros. Ya mencionamos, todos estos puntos son para el diseño de perforación de un pozo. Pero para el fluido de perforación vendrían a ser prácticamente estos 4 puntos que tenemos que conocer a detalle para poder ir a diseñar un lodo. Y es lo que vamos a ir recordando en cada una de las unidades que veamos. El primero, vean ustedes, es recopilación de la información disponible. El primer paso en la planeación de un pozo es la recolección e información de los pozos vecinos perforados en el área. Una vez que se establezcan los objetivos del pozo, se deberán considerar los pronósticos geológicos. Entonces, yo requiero conocer cuál es la geología. ¿Quién me lo va a dar ello? Me lo va a dar el geólogo, por el cual hizo estudios tanto de gravimetría como de geología. Estudios geofísicos realizaron en la zona y entonces más o menos me van a dar una idea de a qué profundidad nos encontramos con esta formación y cuál es su característica de esa formación, porque con esa formación yo tengo que diseñar mi lodo. Hay fluidos de perforación que no son compatibles con las lutitas. Hay fluidos de perforación que no son compatibles con los carbonatos. Entonces, yo teniendo esa idea, ya puedo diseñar mi lodo. Luego, la columna geológica esperada, me lo va a dar el geólogo. Los bloques afallados,
en los mismos estudios geofísicos me va a presentar si es que nos encontramos con algún tipo de falla, con algún tipo de discordancia, y de esa manera entonces nosotros vamos a poder diseñar nuestro lodo. Porque si tenemos una falla y tenemos que perforar con un tipo de lodo, es muy probable que tengamos una pérdida de circulación por medio de esa falla. Entonces yo tengo que saber a qué profundidad podríamos tener una falla. Luego, la identificación de anomalías geológicas durante la perforación. Contar con mapas geológicos que puedan encontrarse durante la perforación del pozo. Contar con mapas geológicos para seleccionar los pozos. Vamos a ver en este caso un pequeño video en el cual me da a entender esa parte de geología o esos estudios geofísicos que podemos obtener. Bien, solamente dura unos cuantos segundos. Glosario petrolero. Camión de ondas sísmicas. El camión de ondas sísmicas está equipado con 1. Una gran plancha instalada entre las ruedas. 2. Una red de medidores sísmicos denominados geófonos. Y 3. Un sismograma conectado a los geófonos. Estos grandes camiones agitan una almohadilla vibradora sobre la superficie de la Tierra, golpeando el suelo con el propósito de causar pequeños terremotos artificiales y así crear una imagen sísmica del subsuelo, es decir, una especie de radiografía, lo cual permite a los encargados de la exploración saber si hay petróleo o gas y así dar inicio a la siguiente fase, la perforación. Glosario petrolero. Muy bien, ahí mencionó entonces que en la etapa de exploración podemos obtener estas radiografías de la Tierra, yo puedo saber entonces si hay algún tipo de formación, si hay algún tipo de falla, como podemos observar acá. Y entonces vamos a tener una idea de cuál es la formación que vamos a encontrar. Bueno, eso nos lo va a dar geología en pocas palabras. Luego que tengamos ello, vamos a ver si tenemos un sistema petrolero, si tenemos un reservorio, si tenemos una trampa, si tenemos una roca sello, bien, si puede haber una roca generadora en el lugar. Y de esa manera, lo que va a seguir es perforar un pozo, como lo podemos ver acá. Ahora, el siguiente paso, vean ustedes que es la predicción de presiones de formación y fractura. Estos son conceptos muy importantes, por favor, que vamos a verlo durante todo el semestre. Entonces, nosotros tenemos que conocer qué es presión de formación, qué es presión de fractura, y eso ya lo vimos tanto en las materias multigrupo como ser física, como ser, por ejemplo, en física ustedes aprendieron que una presión hidrostática, es simplemente igual a la presión de formación. Vamos a dibujarlo acá. Bien, una presión hidrostática simplemente es igual a la densidad del fluido por la profundidad. Y es por ello que sabemos que la presión es igual a 0,052 por la densidad de nuestro lodo por la profundidad. Bien, de esa manera entonces tenemos nosotros este concepto que está en función de dos variables. Una que es la densidad del fluido de perforación y el otro que vendría a ser la profundidad en la cual nos encontramos. Todo esto lo podemos convertir, vean ustedes, en un gradiente de presión. Simplemente vendría a ser esa presión hidrostática dividido entre la profundidad. Entonces nosotros podemos realizar esto de acá, presión sobre profundidad, y eso es igual a 0,052 por densidad. Bien, de esa manera entonces podríamos llegar a tener este caso. Bien, entonces sencillo, presiones ya lo vieron, incluso en las anteriores, en mecánica de fluidos en todo caso. Ahora, recordando entonces que la presión es igual a ello, me dice acá, la presión es igual a la fuerza sobre área, ¿sí? Y lo menciona de esta manera, y es por eso que nos deduce esa ecuación, densidad por altura. Ahora, nosotros tenemos que conocer que hay distintos tipos de presiones que vamos a encontrarnos. Bien, una presión vendría a ser la presión normal, que es cuando tenemos, igual vean ustedes, a
Bueno, aquí está colocado. Esta es una presión normal, es igual a 0,465, ¿bien? Y a 0,433, ¿bien? Pero si es menor a esta de acá, vendría a ser subnormal, menor a 0,433, pero si es mayor a 0,465, ¿bien? Vendría a ser una presión anormal. ¿Bien? Estaba bien lo que le estaba mencionando acá. En ese rango, entonces, la densidad del agua salada me da a conocer que es aproximadamente 9 a 8,9 ppg, que lo menciona en esta parte de acá. Bien, 8,91 libras por galón. Bien, entonces hay que tomar de referencia ello. Entre el agua salada y el agua dulce vendría a ser una presión normal. Si es mayor a 8,91 es una presión anormal, y si es menor a 8,33 ya tenemos una presión subnormal. ¿Por qué es importante conocer las presiones? Porque cuando estamos diseñando nuestro fluido de perforación, tenemos que tener y comprender ese margen para poder diseñar nuestro lodo y para poder colocar o empezar a agregar baritina, un producto que nos va a generar un incremento de esa densidad. Entonces, ¿qué es la presión de formación o qué es la presión de poro? Pregunta de taller, pregunta de examen. Es una presión natural originada por el proceso de deposición y compactación a la que se encuentra sometido el fluido contenido en el espacio poroso. ¿Qué significa ello? Aquí podemos ver en esta gráfica. Bien, vamos a colocar acá, aquí está. Nosotros, a medida que vamos incrementando la profundidad, vean ustedes que esta compactación de esta litología, de estos sedimentos, va a generar más presión porque hay más peso, en pocas palabras. Y al tener más peso, hay más presión. Esa presión va a transmitirse a este fluido que se encuentra dentro de esos espacios porosos, como lo vemos acá. Bien, este vendría a ser la presión la cual se encuentra sometido ese fluido, bien, en esa profundidad. Esa es la presión de formación o la presión de poro. Bien, entonces, cuando estamos perforando una determinada zona, la misma formación, debido a esa litología, me va a generar que el fluido que está dentro de esa formación intente ingresar al pozo. Y para evitar ello, nosotros tenemos nuestro lodo, que es el fluido de perforación, el cual tiene que tener un sobrebalance o un delta de presión mayor que esa presión de formación, y así evitar un influjo. O en pocas palabras, evitar que ese fluido dentro de la formación ingrese al pozo. Bien, entonces, por eso conocemos primeramente la presión de formación, que es la presión de ese fluido dentro del espacio poroso. El otro concepto muy importante es la presión de fractura. Una vez que nosotros ya conocemos la presión de formación y podamos vencer esa presión de formación, pero aparte de ello, podamos vencer una resistencia que tiene la roca, en ese momento entonces vamos a generar o vamos a inducir una fractura. Bien, en pocas palabras vamos a romper la formación. Entonces, también es muy importante conocer la presión de fractura, porque con nuestro lodo, aparte de controlar la presión de formación, ¿qué pasaría si generamos más presión en superficie? Entonces, vamos a generar la fractura y nuestro fluido de perforación viene y se pierde por esa fractura. Vamos a perder varios barriles de lodo hacia la formación. Y ahí tenemos una pérdida de circulación. Es por eso entonces muy importante conocer cuál es el límite que tengo para llegar con mi lodo, con la presión hidrostática de mi lodo. Porque si llego más, voy a generar fractura y eso va a generar un problema operacional en este caso. Bien, ese vendría a ser entonces los dos conceptos que estamos viendo de presión. Presión de formación, el fluido, la presión que experimenta el fluido dentro del espacio poroso, y la presión de fractura, como lo dice el nombre, la presión a la cual inducimos una fractura o rompemos la formación, que es simplemente igual a vencer la presión de formación más esa resistencia que tiene esa roca. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de esos dos conceptos primeramente? Porque viene acá un concepto muy importante que es una ventana operacional. Entonces, una ventana operacional es sencilla, es simplemente dos curvas que podemos ver acá. Una curva vendría a ser ese concepto que vimos, la presión de fractura,
Y esta curva que vemos acá de color café, que vendría a ser la presión de formación. Vemos acá que está a una determinada profundidad tope, vean ustedes, 0 metros, 36 metros. A 36 metros, el gradiente de poro o gradiente de formación es 8,5 ppg. Yo la presión lo puedo convertir en densidad, como lo estamos viendo acá. Y vean ustedes, estamos convirtiendo ambas curvas en densidad. Ahora, la ventana operacional entonces está conformada por una gradiente de presión de formación y un gradiente de presión de fractura, los cuales nos determinan tanto el peso del lodo. Vean ustedes, la importancia es 1, anótense ahí, el peso del lodo. Con una ventana operacional yo voy a poder conocer cuál es el peso que tengo que darle a mi lodo. Bien, y además voy a poder conocer la profundidad de asentamiento de las cañerías. Bien, aquí vamos a tener una cañería superficial, una cañería intermedia y una cañería de producción. Entonces, vean ustedes esta línea que estamos observando en esta parte, esta línea de acá, vendría a ser la densidad de nuestro lodo. Entonces, la densidad de lodo tiene que estar dentro de la ventana operacional, como lo estoy dibujando en este caso. Esta es mi densidad de lodo. Tiene que estar dentro. Porque si está, vamos a dibujar de color negro. Si mi lodo viene de esta manera y está afuera, al lado izquierdo, significa entonces que la presión hidrostática de mi lodo es menor que la presión, vean ustedes, de formación. En pocas palabras, entonces, que la formación, el fluido que está en esa formación, ingresa al pozo y me va a generar un problema que es invasión o una patada o un descontrol de pozo. Tampoco el lodo tiene que venir por acá y llegar a ser mucho mayor que la presión de fractura, porque aquí ya vamos a inducir una fractura y vamos a tener una pérdida de circulación. Bien, es por eso entonces muy importante el concepto de ventana operacional, para conocer, uno, la densidad del lodo y para conocer igualmente la profundidad a la cual vamos a asentar estas cañerías. Bien. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, adelante, por favor. La profundidad de asentamiento de estas cañerías se da debido, vean ustedes, si yo tenía mi lodo de esta manera, este es mi lodo, tiene que estar dentro de la ventana operacional. ¿Qué pasaría si yo incremento más mi lodo? Vamos a decir en esta parte, si voy de esta manera. Bien, estaba punteado de color rojo en esta dirección, hacia abajo, pero yo lo incrementé a esta profundidad, vamos a decir unos 1400, por ejemplo, y seguí incrementando la densidad de lodo. Pero me decían, no, tenés que bajarlo, la densidad de tu lodo, o mantenerlo hasta llegar a 1500. ¿Por qué? Porque vean ustedes que aquí, si voy incrementando más esta densidad, en esta parte vamos a generar una fractura. Y es por eso entonces que aquí entonces me recomienda parar un momento, bajar una cañería y luego incrementa tu lodo, como está pasando en esta parte. Incrementó la densidad de lodo, vamos a decir que aquí es 9 ppg, un ejemplo, y vamos a decir que acá es 12 ppg. Entonces, antes de colocar esta cañería y bajar esta cañería, bien, o mejor dicho, después de bajar la cañería, recién se está incrementando el peso del lodo. Bien, es por eso entonces ese segundo concepto de la ventana operacional que nos va a ayudar a determinar cuándo bajar una cañería. Bien, es solamente para que lo tengan de un concepto general, bien, para evitar esas pérdidas de circulación que lo ocupamos esta ventana. Entonces vamos a llegar en esta parte que es la selección y el programa del fluido de perforación. Bien, vamos a verlo esto a más detalle en la siguiente clase y vamos a tratar de acabar esta unidad. Es corta, simplemente la unidad número 0. Luego de esto vamos a ver el equipo de perforación. Bien, los taladros, el sistema de circulación, que es lo que más me interesa que ustedes conozcan. Y vamos a ver el tanque viajero igualmente. Si alguien tiene, por favor, alguna consulta, alguna duda, adelante, para que le pueda explicar.
¿Será que puedes repetir las presiones, por favor? Presión normal, anormal. Ok, las presiones. Vamos a las presiones entonces. Aquí están. Bien. Primeramente, nosotros conocemos el agua dulce, bien, que es, su densidad es 8,33, y el agua salada, ya que es mucho mayor, cercano a 9. Si nuestro fluido está entre esa agua dulce y el agua salada, entre esos márgenes, se da una presión normal. ¿Bien? Y si lo convertimos ello en gradiente, vean ustedes, vendría a ser 0,433 multiplicado. 0,433 vendría a ser el gradiente de presión, PSI pie, y 0,465 de igual manera vendría a ser el gradiente de presión del agua salada. En ese margen es la presión normal. Si es menor a 0,433, vendría a ser una presión subnormal o muy baja en todo caso. Y si es mayor al agua salada, que es 0,465, la presión vendría a ser anormal. Bien, lo que comúnmente nos encontramos es una presión anormal, como vimos aquí en la ventana operacional. A medida que vamos profundizando el pozo, aquí lo estamos viendo, estamos profundizando el pozo, 0 metros, 1500 metros. Vean ustedes, tiende hacia el lado derecho. Entonces, lo que está pasando es en esta zona, si lo dibujo de esta manera, en esta parte de acá, tengo una presión anormal, porque se está incrementando de una manera brusca. Y si voy incrementando esa presión anormal, entonces mi densidad de mi lodo igualmente tenemos que incrementarlo, como lo estamos viendo aquí, las líneas punteadas de color rojo. Pero esa es la diferencia de los tres casos. Presión normal, entre 0,43 a 0,45. Presión anormal, mayor a 0,45 PSI pie y menor a 0,433 vendría a ser la subnormal. Bien, esa es una pregunta de taller sencilla para que recuerden.